Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. Les contamos, a partir de septiembre el COE Nacional pondrá a prueba un plan piloto para el retorno paulatino de las clases presenciales en escuelas y colegios a nivel nacional. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hizo el anuncio que fue rechazado por la alcaldesa de Guayaquil, quien dijo que las clases presenciales seguirán suspendidas hasta terminar el año lectivo. Este viernes el Comité de Emergencia Nacional aprobará los planes piloto que se pondrán a prueba en diferentes escuelas y colegios del país para el retorno paulatino a las aulas a partir del 1 de septiembre. En Guayaquil este plan se probará en las dos sedes del Colegio Alemán Humboldt. Ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos recorrieron sus instalaciones verificando que se cumpla con las medidas de bioseguridad. La ministra Romo recalcó que las instituciones educativas donde se emprenden estos planes piloto probarán el retorno de actividades con apenas un tercio del alumnado y con clases presenciales un día por semana. Hizo además otras precisiones. El envío de los niños a clases presenciales va a ser voluntario. No van a haber bares ni comedores. Los niños traerán sus alimentos de sus casas y los comerán en las aulas para garantizar la distancia. Los resultados de este plan piloto serán evaluados en octubre. En muchos lugares en donde ya se han retomado clases presenciales, tenemos experiencias exitosas. Pero la alcaldesa Cintia Viteri dice que al margen de esas experiencias exitosas, en Guayaquil ya hay una decisión tomada. Las clases no se abren, ni con plan piloto, ni con plan real. En Guayaquil este año lectivo está cerrado. Y por eso desde la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil se advierte que las instituciones educativas que actúen en contra de esta orden serán sancionadas. Nosotros vamos a proceder a clausurar los establecimientos, este y cualquier otro que incurra en aquello. Pese a esto, Romo y Ceballos dicen que no han recibido ningún reparo de parte de los comités de emergencia cantonales y que en este plan piloto se garantizará la seguridad de los estudiantes. Estamos en una fase experimental, estamos en una fase piloto, como dije, y estamos recogiendo toda la información que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para ustedes, para la comunidad. Surge así una nueva controversia entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil, que no terminan de ponerse de acuerdo respecto a lo que se puede y no se puede hacer durante la emergencia sanitaria. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional decidió incrementar el aforo en las unidades de transporte de pasajeros en prácticamente todas las modalidades, del 50 al 75%. El COE Nacional también autorizó la reapertura de salas de cine, teatros y auditorios en Quito. La disposición rige para las provincias y cantones en color amarillo para que el transporte interprovincial, intraprovincial, escolar e institucional, turístico e intracantonal y urbano pueda llevar en sus unidades ya no el 50%, sino hasta el 75% de su aforo. El 50% no era viable, no alcanzaba ni para los gastos y eso mantenía en zozobra la transportación. El 75%, que es una decisión que no alivia del todo la situación, pero que en algo va a paliar. Y para que el transporte interprovincial funcione adecuadamente, se dispone también la habilitación de terminales terrestres cercanas a los cantones que, estando en semáforo amarillo o verde, tengan aún su terminal terrestre inactiva. La situación más importante es que nos reactiven los terminales de Guayaquil y los terminales de Quito. Porque ¿de qué nos vale que nos tenga una resolución con aforo si no podemos trabajar? Solo el 25% de nuestro sector está trabajando. Sin embargo, aún no se conoce cómo se aplicará esta disposición en Quito, que tiene un semáforo amarillo modificado, por lo que rigen disposiciones específicas para los habitantes del distrito metropolitano. Va a ser analizada el día de mañana en el COE metropolitano para determinar el día en el que se podrán abrir los terminales terrestres. El COE Nacional también dispuso la reapertura de cines, teatros y auditorios, con butacas numeradas y con un aforo máximo del 30% en estricto apego al protocolo de bioseguridad para este sector. En Quito, los cines y teatros están cerrados desde el inicio de la cuarentena, a mediados de marzo de este año, y ahora han sido autorizados a funcionar. Resta conocer cuál será el criterio del Consejo Metropolitano de Quito. Freddy Paredes, 24 horas.
Otros temas. Frente a la propuesta de varias candidaturas de renunciar al Fondo de Promoción Electoral, autoridades del CNE y expertos en materia electoral explican que en caso de no hacerlo, no podrán pautar en medios de comunicación. Pese a que el CNE aún no define en qué porcentaje se reducirá el Fondo de Promoción Electoral, es decir, los recursos con los que paga la pauta en medios de los candidatos, hay campañas que ya hablan de renunciar a este monto. Uno de ellos es Guillermo Lasso, quien tuiteó no al Fondo de Promoción Electoral. Sin embargo, recuerda el consejero José Cabrera, según la ley, nadie podrá pautar en medios sin esta asignación. Es prohibido que los candidatos u organizaciones políticas contraten promoción electoral con fondos propios. Al hacer este proceso de contratar con sus fondos, tiene sanciones. Según el artículo 115 de la Constitución, los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Así lo recuerda también el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas. Si hace esta renuncia, pierde la posibilidad de contratar publicidad financiada por el Estado, porque el artículo 205 dice que a partir de la convocatoria de elecciones se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral. Y les dicen a los candidatos que proponen hacer labor social con esos recursos. Este fondo no se entrega directamente a las organizaciones políticas, sino a los medios de comunicación, aunque actualmente el CNE está en mora con los pagos. Ni siquiera han hecho las cosas básicas. Hasta este domingo, todas las organizaciones políticas deberán cumplir con el proceso de democracia interna, según este reglamento que señala que la aceptación de precandidaturas debe hacerse de forma personal y presencial en el CNE para dignidades nacionales y en delegaciones provinciales para dignidades locales y también en oficinas consulares. El plazo es de 10 días tras la elección interna. Una vez inscritas las candidaturas entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre, estas son irrenunciables. Y cuando faltan menos de 6 meses para el sufragio, el CNE aún tiene pendiente aprobar el monto final del presupuesto electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Jaime Vargas y Leonidas Issa hacen oficial su retiro de la precandidatura a la presidencia de la República. Aseguran que las condiciones internas no eran las óptimas, pues no se permitió la participación de todas las estructuras indígenas. No existe tal fraccionamiento dentro del movimiento indígena. Pero lo que sí están es molestos, pues sostienen que no se ha garantizado el derecho de participación de los adherentes del movimiento indígena. En este proceso se ha irrespetado y se ha eliminado el derecho de votar las estructuras organizativas de pueblos y nacionalidades. No podemos permitir o no se puede aceptar que solamente los coordinadores provinciales tomen decisiones. Por eso es que decidieron declinar de sus precandidaturas a la presidencia de la República y dicen tampoco correrán por un espacio en la Asamblea. Sostienen que no se ha socializado el proceso de primarias. La dirigencia del movimiento Pachacutic debe retornar a sus orígenes. Desde Pachacutic también dicen que no hay desacuerdos, que solo cumplen con la ley. En todos los procesos de participación de los 24 años del movimiento Pachacutic hemos realizado primarias y no todas las primarias o todos los procedimientos no han sido de la satisfacción íntegra de cada uno de las precandidaturas, definitivamente, porque justamente entramos a una competencia. Así, en medio de sus posturas, irán este sábado a las primarias con un solo precandidato a la presidencia. Toda la estructura vamos a apoyar al movimiento Pachacutic. ¿Sí? Yacu no es, vamos a decir que como persona, ¿sí? Pachacutic es una organización. Quien acompañará a Pérez como candidata a la vicepresidencia será una mujer. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La competencia del caso Sobornos está en manos del tribunal que analizará el recurso de casación. Los magistrados inicialmente deberán decidir si se admite o inadmite a trámite. En un oficio aclaratorio al que había emitido solo un día antes, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, aseguró que quien deberá responder si la sentencia del caso Soborno se encuentra o no ejecutoriada es el juez ponente que posee la competencia de la misma.
Es como la solicitud expedida con carácter de urgente por el Consejo Nacional Electoral. Queda en manos del juez ponente del recurso de casación, Javier de la Cadena. Javier de la Cadena es especialista en derecho penal, docente, fue fiscal de Imbabura, juez de sala multicompetente de Imbabura y presidente de la Corte Provincial, además de asesor parlamentario y auxiliar de servicio legislativo. El tribunal que analiza este recurso, que es el último que le queda a los 20 procesados, lo complementa Víctor Ávila Campoverde y José Layedra Bustamante. Los magistrados tienen dos opciones: o inadmiten el recurso de casación y regresa el expediente al tribunal anterior y la sentencia queda ejecutoriada, o lo admite y todo se resolverá en una audiencia. Si los miembros del tribunal niegan el recurso de casación en esa audiencia, la sentencia quedará ejecutoriada, es decir, quienes actualmente se defienden en libertad deberán cumplir prisión. Y en el caso del expresidente Rafael Correa, esto no únicamente lo imposibilitaría de ser candidato si la inadmisión o negación del recurso se da antes de que se abran las inscripciones, sino que además no podría regresar al país, pues se trata de un delito imprescriptible como el cohecho. Si se admite el pedido, la audiencia se desarrollará en un plazo máximo de 5 días después de la aceptación del recurso. Dayana Monroy, 24 horas. Los hermanos Bucaram enviaron dinero a 4 países, entre ellos Estados Unidos, Holanda y Panamá. La investigación por asociación ilícita en su contra incluye los movimientos financieros de 16 de sus empresas. Las diligencias continúan dentro de la investigación que inició la Fiscalía el pasado 8 de junio en contra de 15 personas por asociación ilícita en la venta ilegal de medicinas en los hospitales del Seguro Social en Guayaquil durante la emergencia sanitaria. Tras el análisis de movimientos de capitales de los involucrados, hay algunas novedades. Según una investigación de Diario El Comercio, los hermanos Bucaram enviaron dinero a 4 países. Michelle Bucaram sacó dinero a paraísos fiscales y a Estados Unidos. Hay registros de que no justificó 1.2 millones de dólares, mientras que las cuentas de Dalo Bucaram no cuadran entre lo declarado al SRI y la Unidad de Análisis Financiero. Según la UAFE, Dalo envió dinero a Panamá, Holanda, Luxemburgo y Estados Unidos. Su esposa, Gabriela Pazmiño, que según la Fiscalía ha mantenido ingresos sobre el $1.000.000, no habría justificado 172.807 dólares. Michelle, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño se encuentran en Estados Unidos a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo. Los 2 primeros tienen orden de prisión preventiva, mientras que Pazmiño debía presentarse periódicamente ante la Fiscalía, algo que no ha hecho. En el caso de Jacobo Bucaram, prófugo de la justicia, la UAFE indica que no ha justificado más de $178.000. La Fiscalía investiga a 16 empresas de propiedad de los hermanos Bucaram y Gabriela Pazmiño. Michelle Bucaram encabeza la lista con 7 compañías. A través de estas firmas, la Fiscalía encontró el nexo con Daniel Salcedo. La defensa de los hermanos Bucaram propone el pago de $90.000 para no ir a la cárcel. El lunes 31 de agosto se realizará la audiencia de caución. Joana Ramos, 24 horas. El celular del israelí Shida Ham, asesinado en la penitenciaría, contenía los videos de casi todas las actividades que los extranjeros realizaron en nuestro país. Uno de los archivos muestra el supuesto momento en el que les habrían entregado las credenciales de la DEA. Los israelíes lo grababan todo. Quien conduce es Shida Han, documentando el momento en el que era escoltado por las calles de Quito, por quienes hoy sabemos serían los agentes metropolitanos detenidos. Aquí otro video. Muestran cómo los agentes le abrían paso, incluso por los carriles exclusivos. Así salían y entraban a su casa en un departamento lujoso de Quito. Estos archivos forman parte del material extraído del celular de Shida Han, un día antes de que sea asesinado en prisión y su amigo Sheyman Oren quede herido. Y hay más, pues realmente los extranjeros lo registraron todo. Aquí otro archivo. En un extremo está Shai sentado al borde de la piscina, sosteniendo lo que sería una credencial. Posiblemente la falsa credencial de la DEA, con la que posteriormente fue detenido. Si quiere, yo tengo otra ya. Si quiere le pongo esa, le doy esa. Pero de un patrullero, unos mandatarios de otros países. Este podría ser el instante en el que los agentes les entregaron las credenciales.
Otro momento también fue captado. Uno de los uniformados hace una llamada donde estaría verificando para los extranjeros que las credenciales contienen información real. Yo solo quiero verificar si es diplomático y para ver si me voy a pagar o no los daños de mi carro. Los videos grabados durante los meses en los que los extranjeros estuvieron en Quito muestran una estrecha relación entre los israelíes y los 3 agentes hoy en prisión. Esta relación habría surgido en el edificio Yo, donde Shai y Sheyman vivían y hasta donde los uniformados llegaban por ser parte de la custodia del ex vicepresidente. Los israelíes pagaron hasta $2.000 por el servicio de seguridad, pues los uniformados también los custodiaban cuando transportaban insumos médicos. Ellos, más el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, están procesados por delincuencia organizada. Y esto es solo parte de lo hallado en el celular del israelí asesinado, quien también grabó conversaciones con el expresidente, la supuesta transacción con Jacobo Bucaram y muchos otros momentos más. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias, amigos. La venta de vehículos usados ha sufrido una fuerte caída tras la llegada del coronavirus a Ecuador. Quienes comercializan los automotores hablan de una reducción del 70%, algo que intentan repuntar bajando costos y ofreciendo créditos. Que el suyo es uno de los mercados más golpeados por la pandemia, dice Carlos Luis. No solo por los meses que su negocio, un patio de compraventa de vehículos usados, pasó cerrado, sino también por lo difícil que ahora está resultando reactivarlo. No existe el movimiento que suele suceder en los patios de vehículos, compra y venta, la afluencia de gente que ingresan a los locales y compran y cotizan. Recuerda que antes de la emergencia sanitaria, entre 12 y 14 automotores se vendían al mes. Pese a que ya había crisis económica, su patio continuamente entraban clientes. Muchos incluso llegaban decididos a comprarse un vehículo que no solo esté en buenas condiciones, sino que realmente les guste, aunque no sea el más barato. Pero ahora todo eso ha cambiado. Mucha gente que no compra de igual manera vienen a ver precios. Estamos como que dice iniciando, ¿no? En el mes y medio que ha pasado desde que el negocio fue reaperturado, han salido solo 4 carros y casi al mismo valor en que entre enero y febrero por Carlos Luis fueron comprados. Pues en los últimos 4 meses los precios de los automotores nuevos cayeron entre el 8 y el 12%, que obliga a los patios de compraventa de vehículos usados a disminuir la ganancia que inicialmente calcularon. Un Chevrolet Optra 2013, por ejemplo, que antes de la llegada del coronavirus se vendía hasta en $15.000, actualmente se ofrece en $13.000 y se cierra en menos. De cierta manera, ahora el mercado de los vehículos sí está un poco más asequible, en especial los vehículos chinos, que de cierta manera sí nos ha hecho temblar un poco. Además, como casi nadie está en la capacidad de poder comprar hoy por hoy un carro al contado, que es como normalmente se venden los automotores usados, han debido empezar a considerar el crédito como forma de pago. 10 meses plazo hasta un año y con tiempo de gracia para el primer pago. Como un par de meses para que se le haga más cómodo. Así cuenta Jefferson, que han logrado colocar unos 3 automotores en el mes. En otras épocas vendían 7, mínimo 6, pero asegura que en comparación a junio, cuando reaperturaron, julio fue un mejor mes y agosto arrancó bastante bien. En estos últimos 15 días sí se ha visto personas más interesadas en adquirir carros, la economía está como que avanzando un poco más. Están conscientes de que no será un exitoso 2020, pero tienen sus esperanzas puestas en el último trimestre. Esperemos que sigan así hasta el fin de año para cerrar, no como los años anteriores, pero sí un año bien como para seguir manteniendo la empresa. Luisa María Heredia, 24 horas. En nuestro segmento A Fondo les presentamos la segunda parte del reportaje de un falso operativo policial ocurrido en Quito hace 4 años. Tomás Chufardi nos tiene la información. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Anoche les presentamos el caso de la familia Jiménez, quienes fueron víctimas de un falso operativo policial en el que se los detuvo ilegalmente y se les pidió una alta suma de dinero para ser liberados. Además, sufrieron tortura psicológica y vejaciones. Han pasado 4 años y ninguno de los 15 policías involucrados ha sido procesado judicialmente, a excepción de uno solo, que fue detenido cuando intentaba vender unas cámaras fotográficas pertenecientes a esta familia. Veamos cómo termina esta historia de impunidad y abuso. En total fueron 9 horas de pesadilla en las que los Jiménez perdieron su libertad, su dinero, sus bienes, pero sobre todo su dignidad. Sucedió en el UPC de un centro comercial en las afueras de Quito,
Ellos acudieron allí para vender unas cámaras fotográficas que habían ofertado en un sitio de internet y fueron detenidos por 15 policías. Ellos nunca me dijeron, te vamos a hacer esto por tal motivo. Simplemente me dijeron, te desvistes. Yo estaba muy asustada, la verdad. No sabía de procedimientos, no sabía de protocolos. No sabía que cuando una persona le detienen, tienen que el policía decirle, está detenida por tal motivo y cuáles son los derechos de la persona detenida. Fueron liberados a cambio de dinero. Pedían 1.500, pero la familia solo pudo reunir $800, aunque los agentes se quedaron con las cámaras fotográficas y el vehículo de don Carlos. Ahí mi nuera se puso a llorar, todo eso. Entonces yo ya entré en pánico y tuve que acceder. Apenas le dimos la plata, le mandaron. Carmen puso una denuncia en contra de los policías por secuestro extorsivo y desde allí empezó un largo camino de 4 años que para el sistema judicial lleva el nombre de indagación previa, mientras que para los Jiménez solo puede ser llamado como injusticia. Usted sabe, 4 años, seguir un proceso de estos representa, además del daño psicológico para mi familia, una pérdida de dinero. Para este experto en derechos humanos, el caso tiene agravantes mucho más importantes que el dinero. El proceso contra estos policías, más allá de la extorsión, debería ser por tortura. Es decir, luego vienen los otros elementos que podrían ser agravantes, como el hecho de la extorsión, de pedirles dinero. Eso se agrava, pero el hecho principal es la tortura. Y llama la atención que haya pasado tanto tiempo y no exista un solo procesado. La familia se queja de los constantes cambios de fiscales y la lentitud de la justicia. También reconoce que sus primeros abogados defensores actuaron en contra de sus intereses. Que no hay justicia para uno, porque cuando uno es pobre, no hay, le juro. Y uno con el miedo de toda la vida siempre estamos cambiándonos de casa en un lado a otro lado. Y el miedo se justifica porque dicen que han recibido constantes llamadas y amenazas. Verás, siempre me mandaban mensajes por WhatsApp, que me ponían cierre en la boca, me mandaban cruces, me mandaban tumba, o me mandaba una cara así, puesto una como capucha. ¿Y usted le han amenazado de algo? De amenazarme, sí me han amenazado. ¿Qué le han dicho? Que de repente si no tengo miedo a morirme y todo lo demás. Incluso aseguran que son perseguidos. Sí, nos tomaban foto del local que estábamos, siempre se paraban en el parque y nos tomaban foto. Y nosotros también ya cogíamos y le tomábamos foto a ellos también. Pocos días después del arresto, Carlos recibió una llamada. Su esposa reconoció en un local del centro de Quito a uno de los policías intentando vender su equipo fotográfico. Los policías que nos quitaron las cámaras y están vendiendo las cámaras. Entonces yo le digo, traten de que no se vaya. El policía fue detenido y llevado a la unidad de flagrancia. Fue condenado por el delito de receptación, es decir, por poseer bienes producto de un robo. Este policía también fue dado de baja en la institución, pero el resto de involucrados siguen activos. Saavedra asegura que es difícil conseguir que los policías sean procesados cuando cometen un delito. Recordemos que la policía tiene una estructura de cuerpo. Es muy difícil que un policía que haya observado que le están torturando a la persona se convierta en testigo y dé una declaración sobre lo que ha visto. De acuerdo a un reciente estudio del INRED, los casos de abuso policial suelen quedar en la impunidad. Por ejemplo, de las 71 denuncias de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2014 y 2019, solo una está en etapa de juicio, mientras que 67 se mantienen en indagación previa y no avanzan. Esos casos ni siquiera se conocen, ni siquiera van mucho menos al sistema penal. La familia Jiménez quiere justicia y está a la espera de que en estos días se haga la audiencia de formulación de cargos. Ojalá, dicen ellos, no tengan que esperar 4 o muchos años más. Tomás Chufardi, 24 horas. Eso es todo por mi parte. Pronto volveremos con más temas a fondo. Seguimos, amigos. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un descenso de vacunaciones durante la pandemia del COVID-19. En Quito, el flujo de personas que acudían a vacunar a sus hijos se ha reducido en un 50%. Los médicos piden no descuidarse.
El confinamiento y el temor que hoy genera acudir a una casa de salud por causa de la pandemia son dos de los principales motivos que han hecho que los padres retrasen la vacunación de sus hijos. Solo en Quito el flujo de personas que acudía a centros de salud por temas de vacunación se ha reducido en un 50%. Así lo detalla la doctora Jimena Castillo, líder de la unidad de vigilancia del Ministerio de Salud. Justamente porque los papitos, las mamás tienen un poco de temor de que al ir al centro de salud se contagian los niños o ellos mismos. La Organización Mundial de la Salud ya alertó sobre este hecho y señaló que enfermedades que estaban controladas podrían reaparecer con fuerza por la falta de inmunización. Hemos tenido el resurgimiento de algunas enfermedades. Le quiero citar el ejemplo de algunas cosas que sucedieron en Venezuela durante la pandemia, en el que se evidenció una reagudización de enfermedades transmisibles que se pueden prevenir con vacunas. Entonces, ventajosamente, nosotros no hemos tenido estos reportes, pero si esto se prolonga por un tiempo mayor, podríamos pasar por la misma experiencia. Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, señala que si existe un retraso en las vacunas, lo recomendable es acudir lo más pronto posible al pediatra o centro de salud para reorganizar el esquema. Lo importante es que mientras más rápido acuda y se igualen las vacunas, el niño va a estar más protegido. Pero también es importante que los grupos vulnerables mantengan al día sus vacunas. Las personas que están embarazadas, las personas que están ya en la vida adulto mayor, también las personas que sufren enfermedades que disminuyen su sistema inmunológico. Desde el Ministerio de Salud dicen que están trabajando en campañas vía telefónica e incluso puerta a puerta para evitar que esto siga ocurriendo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente de la República, Otto Sonnenholzner, mediante su cuenta de Twitter, expresó su decisión de no ser candidato en las próximas elecciones. Asegura que hay que evitar la dispersión y fortalecer la unidad desde el desprendimiento de intereses particulares, poniendo primero al Ecuador. Anhelo para el Ecuador un futuro diferente, lejos de la inequidad, el desempleo, la corrupción y otros males que nos han perseguido por años. En las próximas elecciones tenemos que votar con conciencia, pensando en nuestro presente y futuro, concluye el tuit. Y hoy culminó el cronograma de sobrevuelos de la Virgen del Cisne en la provincia de Loja. Este es el primer año que la Santa Imagen ha sobrevolado cantones de esta provincia, ya que por la emergencia sanitaria no se realizó la multitudinaria romería y procesión. Este jueves 20 de agosto culminaron los 4 días de sobrevuelos que se desarrollaron en lugar de la tradicional romería de la Sagrada Virgen del Cisne. La Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne luce en este último día de sobrevuelos una vestimenta muy especial en honor a los médicos y enfermeras. Cada uno de los detalles de este vestuario tiene un significado especial que ha sido pensado para llevar esperanza en estos tiempos de pandemia. Querido rendir este homenaje a los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras, laboratoristas. Los fieles devotos de la Virgen del Cisne siguieron de cerca los actos protocolarios y las Eucaristías que se transmitían en plataformas virtuales, cumpliendo así el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Esta es la primera vez en 190 años que no se ha realizado la multitudinaria romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, pero esto no fue impedimento para que su Santa Madre, la Churonita, como la llaman con cariño, llegue con su bendición a cada uno de sus fieles, reforzando en estos tiempos de pandemia su fe y devoción. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.